Buen día, estimados y estimadas estudiantes del curso de Anatomía y Fisiología Humana número 2 de la carrera de Registros Médicos y Estadísticas en Salud de la Universidad Estatal de Distancia. Como parte del material de apoyo de dicho curso, abordaremos un video sobre la temática de Anatomía y Fisiología Humana del Sistema Respiratorio, el cual está elaborado por mi persona, licenciado Luis Martínez López, tutor del curso. En cuanto a la evolución de los sistemas respiratorios, el metabolismo aerobio de las células depende de un suministro continuo de oxígeno y nutrientes desde el entorno, junto con la eliminación del dióxido de carbono. En los animales acuáticos muy pequeños, la difusión simple a través de la superficie corporal reúne dichos requerimientos. En cambio, en organismos más complejos, la distancia limita la velocidad de difusión, de manera que requieren de órganos respiratorios especializados, como en el caso de nosotros los humanos. Estos órganos adoptan una variedad de formas, pero todos tienen una gran superficie comprimida en un espacio pequeño. De esta necesidad de una superficie de intercambio grande, los humanos y los animales terrestres enfrentamos desafíos adicionales a nivel fisiológico, como lo es la deshidratación, por lo cual esta superficie de intercambio tiene que ser delgada y húmeda para permitir que los gases pasen desde el aire a la solución, y al mismo tiempo debe estar protegida de la desecación, como resultado de la exposición al aire. Algunos animales terrestres, como es el caso de las babosas o caracoles, enfrentan el problema de la deshidratación con adaptaciones de comportamiento, lo cual ellas hacen que tengan un ambiente de vida húmedo y actividades nocturnas. Creo que todos hemos visto el proceso cuando se le administra, por ejemplo, sal a un caracol o una babosa doméstica, que empieza con un proceso de desecación. Una de las soluciones más comunes que encontró la naturaleza y la evolución humana es la anatómica, ¿verdad? Que fue con el epitelio respiratorio interior. Los pulmones humanos están encerrados en la cavidad torácica. Esto hace que controlen su contacto con el aire exterior y esa internalización crea un ambiente húmedo para la superficie de intercambio de gases con la sangre y protege del daño a esta superficie. Esto genera otro problema, que es cómo los pulmones van a movilizar este aire entre la atmósfera y la superficie a través de todo el organismo. Y es que este flujo de aire va a funcionar a lo que llamamos gradientes de presión. Esto con apoyo del sistema cardiovascular, como un engranaje complejo que es nuestro organismo. En el video Sistema Cardiovascular se abordan dichas temáticas del movimiento líquido y de gases a través de todo el cuerpo. Entre las funciones del sistema respiratorio vamos a encontrar cuatro fundamentales, pero tiene muchas más. Entre las cuales vamos a hablar del intercambio de gases, atmósfera, sangre, la regulación del pH corporal, además protege al cuerpo humano de lo que son los patógenos inhalados y las sustancias irritantes, y además lo que estamos practicando en este momento, como es la vocalización. Ahora, abordando algunos conceptos del sistema respiratorio, vamos a conversar o abordar un poco lo que es la respiración externa. Respiración externa se refiere a este proceso de intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre la sangre y la atmósfera. También tenemos lo que sería la respiración interna, que también lo explicaremos en este video. La respiración externa está compuesta de cuatro elementos principales, que serían la ventilación, la inspiración, la expiración, y todo esto sería lo que se llama la mecánica de la ventilación. Hay que recordar además que la respiración es un proceso autónomo en el cual median mecanismos de control del sistema nervioso central. Los centros de control de la respiración están ubicados principalmente en la médula oblongada, en el bulbo raquídeo y en el tronco encefálico. ¿Cómo funciona esto? A nivel de lo que sería principalmente la arteria carótida y aorta, hay unas estructuras que se llaman quimiorreceptores, los cuales permanentemente pasan sensando los niveles de oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Ante algún cambio, estos van a modificar ya sea el patrón respiratorio,
en frecuencia, en profundidad, en diferentes aspectos. Bueno, como dijimos, el primer paso de la respiración externa sería el intercambio de aire entre la atmósfera y los pulmones. El segundo sería el intercambio de O2 de oxígeno y dióxido de carbono entre los pulmones de la sangre. Esto ocurre a nivel de lo que sería el circuito pulmonar, un circuito menor en el cual la sangre ingresa al corazón y a través de movimientos en las arterias, primero en las arterias pulmonares, van a ingresar a los pulmones la sangre con CO2, ¿verdad? Y a través de un intercambio que vamos a ir explicando más adelante, la sangre va a captar oxígeno y va a regresar a corazón izquierdo ya con ese contenido de oxígeno a través de las venas pulmonares. Ya una vez ingresando a la aurícula izquierda, va a pasar por presión al ventrículo izquierdo y luego mediante el movimiento de contracción van a salir a través de la arteria aorta hacia los diferentes espacios corporales. Luego tenemos, bueno, este transporte de O2 y CO2 por la sangre, como dijimos ya al final de la circulación menor y el inicio de la mayor, ¿verdad? Con el movimiento de contracción ventricular izquierda, esta sangre por presión se va a distribuir a todo el cuerpo, ¿verdad? A través de diferentes arterias. Principalmente van a ir a nivel cefálico, a nivel de cabeza, por las carótidas y a nivel del resto del cuerpo, por la arteria aorta, se va a ir bifurcando a lo que será la aorta torácica, aorta abdominal, arterias ilíacas, y así se va a distribuir, ¿verdad? Vamos a pasar de un circuito menor, que es donde se ocurre la captación y el intercambio gaseoso, y una circulación mayor, que es el transporte de todos esos elementos de oxígeno y la recolección de CO2 por la sangre a nivel sistémico. Luego de esto ya tenemos lo que sería la respiración interna, que ocurre a nivel de microcirculación, ¿verdad? Se da un intercambio entre gases, entre las células y la sangre, ¿verdad? Las células captan oxígeno, liberan dióxido de carbono y la sangre se encarga de ese transporte por todo el cuerpo, ¿verdad? Eso ocurre a nivel capilar, ¿verdad? Por un intercambio, por un movimiento llamado transporte pasivo. A nivel del proceso respiratorio, vamos a escribir un poco las estructuras. Siempre hay que recordar que hay una gran coordinación y como hemos hablado, van de la mano lo que sería la fisiología cardiovascular con la fisiología respiratoria. Vamos a tener principalmente tres estructuras de apoyo a nivel de todo el sistema respiratorio, que sería la vía aérea, tanto en su tracto superior como su tracto inferior, los alvéolos, que es donde ocurre el proceso de intercambio a nivel pulmonar entre sangre, dióxido de carbono, liberación de CO2. Y también vamos a tener estructuras de apoyo, ¿verdad? Que serían los huesos del tórax y los músculos del abdomen y tórax que colaboran en la ventilación. Hay que recordar que el tórax está delimitado por los huesos de la columna vertebral y de las costillas y todos estos músculos asociados a ellas. En conjunto, los músculos y los huesos de este sector se llaman caja torácica. También están presentes las costillas y la columna vertebral en su fase torácica, que van a formar los laterales y la parte superior de esta caja. También se presenta una lámina de músculo esquelético en forma de cúpula. Y a nivel anatómico, hay un músculo importante, el cual separa el tórax del abdomen, que es el músculo diafragma, que también se constituye el piso de este movimiento respiratorio. También hay los músculos accesorios que llamamos en el plano anatómico o de mecánica de respiración, que son dos grupos de músculos intercostales internos y externos que conectan los 12 pares de vértebras. Otros músculos que también participan de alguna manera puede ser el esternocleidomastoideo, los escalenos, que se disponen de la cabeza a la nuca, el esternón y las dos primeras costillas. Principalmente, funcionalmente también el tórax es un receptáculo sellado con tres bolsas o sacos membranosos que los vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que es el saco pericárdico, que lo hablamos un poco en la parte de fisiología cardiovascular,
el cual está contenido en el corazón, y los otros dos que sí son como más importantes o más relacionados con la temática del sistema respiratorio, que serían los sacros pleurales, cuáles son los que contienen a los pulmones, ¿verdad? Y también podemos hablar que también se encuentran estructuras accesorias importantes como el esófago, que no es parte del sistema respiratorio, pero tiene una comunicación ahí a través de la tráquea, ¿verdad? Lo caracteriza es el paso del aire, ¿verdad? Y también que hay vasos y sistema de nervios en estas zonas que se encargan de todas esas interrelaciones. Bueno, a nivel de lo que sería la vía superior, podemos mencionar varias estructuras que pertenecen a este sector anatómico, como son la nariz y las fosas nasales, los senos paranasales, la boca en su función respiratoria, la faringe, la laringe y la tráquea. Ahí vamos iremos tocando a grosso modo un poco de cada una. Bueno, primeramente vamos a hablar de la nariz y fosas nasales. Hay que recordar que la nariz es la parte superior del sistema respiratorio y varía en tamaño y forma en cada persona. Es muy característico de, de las culturas, de diferentes etnias, ¿verdad? Y entre persona y persona todos tenemos una nariz particular y característica. Esta se proyecta hacia adelante desde la cara y está unida a su raíz por debajo de la frente y su dorso, el cual se extiende hasta su vértice o punta. La parte superior de la nariz es ósea, lo que sería el puente, y está compuesto por los huesos nasales, la parte del maxilar superior y la parte nasal del hueso frontal. La parte inferior de la nariz es un cartílago, el cual se llama cartílago hialino, que son 5 y hay otros más pequeñitos. En el interior de la nariz vamos a encontrar lo que es el tabique nasal, que es parcialmente óseo y también tiene elementos de cartílago, que divide la cavidad nasal en dos pequeñas partes, ¿verdad? Que serían las fosas nasales, la fosa nasal derecha e izquierda. Esta parte ósea del tabique está formada por el hueso etmoides y el vómer, y se caracteriza en el plano medio de las fosas nasales hasta el 7º año de vida, ¿verdad? Esas partes de los cambios que se encuentran a nivel de toda la vida, a nivel de los huesos. También los huesos de la cara, los huesos del cráneo sufren esas modificaciones. La parte de cartílago está formada por cartílago hialino y se llama el cartílago septal. Las fosas nasales se abren al exterior por dos aberturas llamadas orificios o ventanas nasales, ¿verdad? Que sería ese contacto con el exterior, limitados por fuera por las alas de la nariz y se comunican con la nasofaringe por dos orificios pequeños que se llaman coanas. En cada fosa nasal se distingue un techo o una pared medial, una pared lateral y un hueso. El techo de esto es curvado y estrecho y está formado por tres huesos: el hueso frontal, el hueso etmoidal y el hueso esfenoidal. El suelo es más ancho y está formado por los huesos maxilar y palatino. Bueno, ahí hablamos un poco de cuál es la estructura que está en mayor comunicación con el exterior, ¿verdad? Que es la nariz, ¿verdad? Por donde se ingresa todo ese aire filtrado y va a ser lo que es el intercambio gaseoso al final de eso, ¿verdad? Bueno, también podemos mencionar los ceros paranasales, que son cavidades llenas de aire de diferente tamaño y forma entre cada persona. Se originan al introducirse la mucosa de la cavidad nasal entre los huesos del cráneo continuos, ¿verdad? Son espacios de aire ubicados entre la zona respiratoria y los arcos craneales, ¿verdad? Vamos a tener varias divisiones en estas cavidades de aire, como los senos frontales, ¿verdad? Los cuales, como vemos, se van a ubicar en el hueso del mismo nombre, en ese sector, el hueso frontal. Luego tenemos los senos sigmoidales, los cuales se pueden como visualizar a nivel radiológico como hasta el 2.º año de vida. Los esfenoidales y los maxilares, ¿verdad? Todos son cavidades de aire y están relacionadas con la ubicación anatómica. Luego también podemos mencionar la boca. Como sabemos, la boca es un órgano digestivo, es la primera porción del tubo digestivo, ¿verdad? Y se encarga de lo que es a través del proceso de masticación, ¿verdad? El proceso mecánico, químico, lo que sería la formación del primer bolo alimenticio para las diferentes captación de nutrientes que tenemos en la función digestiva, perdón. Pero también tiene una función respiratoria, ¿verdad?
Eh, Como sabemos, muchas personas padecen de diferentes patologías a nivel de la vía aérea superior en nariz, ¿verdad? Y muchos tienen una respiración bucal. También lo que hace es esa primera hidratación, ese cambio del aire, ¿verdad? Para que sea más, más agradable a la hora de captarlo por todos los túbulos respiratorios. También entre las partes, estructuras principales de la vía aérea superior, vamos a mencionar a la faringe, ¿verdad? La cual es un tubo que continúa lo que sería la boca y constituye el extremo superior común del tubo respiratorio y digestivo, ¿verdad? De esas partes que son comunes en ambos sistemas. En su parte superior desembocan los orificios posteriores de las fosas nasales. En su parte media lo que serían las puertas de la comunicación con la cavidad oral y en la parte inferior ya lo que sería ese, esa frontera entre el esófago y la tráquea, ¿verdad? De modo que esta parte conduce alimentos y aire, ¿verdad? Alimentos hacia el esófago, ¿verdad? En la función digestiva y aire hacia los pulmones, ¿verdad? O pasando por la tráquea y demás. Este sector, ¿verdad? La faringe está dividida de nivel anatómico en tres estructuras, que serían la nasofaringe, ¿verdad? Que sería la parte nasal de la faringe, ya que es una extensión de las fosas nasales. Está recubierta por una mucosa similar a la mucosa nasal y tiene su función respiratoria, ¿verdad? Luego tenemos la orofaringe, que es la parte oral de la faringe, que tiene una función digestiva, que es la continuación de la boca, ¿verdad? Y lo teníamos ahí, encontraríamos estructuras como la amígdala lingual, las amígdalas palatinas. Y también tenemos la laringofaringe, ¿verdad? Que es la parte laringia de la faringe, valga la redundancia, que se encuentra detrás de la laringe y está tapizada por una membrana mucosa. Anatómicamente sería la parte posterior relacionada con los cuerpos vertebrales cervicales número 4 y número 6. Una vez continuando la laringofaringe, estamos encontrada la laringe, ¿verdad? La cual es un órgano especializado en la fonación. Hablamos al principio de una de las funciones del sistema respiratorio era la vocalización, ¿verdad? Que es esta emisión de sonidos con la ayuda de unas estructuras accesorias que se llaman las cuerdas vocales. Esta está localizada entre la laringe y la tráquea y es una parte esencial de la vía aérea superior, ya que actúa como una válvula que impide que los alimentos y los cuerpos extraños ingresen a las vías respiratorias. Sumamente importante. Y está tapizada por una membrana mucosa con un epitelio estratificado escamoso y está formada por 9 cartílagos. De esos cartílagos, 3 van a ser impares, que serían el tiroides, el cricoides y el epiglotis, y 3 pares, que serían el aritenoides, los corniculados y los cuneiformes, ¿verdad? El cartílago tiroides es más grande de todos los cartílagos y está compuesto por dos láminas de cartílago que se fusionan entre sí por delante de la línea media. En los hombres se observa pronunciadamente en lo que es conocido como la manzana, ¿verdad? Ahí se puede observar. También el cricoides, que es el más inferior, que también está formado por cartílago hialino y está en el borde del primer anillo de la tráquea. Luego tenemos el epiglotis, que tiene una forma de raqueta, de tenis, podría decir, y está formado por cartílago elástico y está situado por detrás de la raíz de la lengua y el hueso dioides. Ahí tenemos los otros cartílagos pares, ¿verdad? Que también, los pares que también tienen funciones importantes, pero los impares son los que a nivel anatómico como que tienen mayor importancia o mayor descripción. Anterior a lo que estamos viendo en la tráquea, también tenemos que mencionar que el interior de la laringe tiene una importante eh, función, ¿verdad? Ahí están ubicadas lo que serían las cuerdas vocales, ¿verdad? Cuerdas vocales que son los aparatos, las encargadas de la vocalización, ¿verdad? Serían las falsas y las verdaderas, ¿verdad? Que por movimientos de vibración van a encargarse de lo que sería la voz humana. En continuación de la laringe vamos a encontrar una estructura en forma de tubo, ¿verdad? Tapizado con una mucosa de epitelio pseudoestratificado, conocida como la tráquea, ¿verdad? En la cual su luz o cavidad se mantiene abierta por unos cartílagos hialinos que tienen una forma de C y en ella se va a ocurrir todo ese transporte de aire
y bifurcación hacia lo que serían los bronquios y pulmones, ya entrando en lo que sería el tema de la vía aérea inferior. En cuanto a la vía aérea inferior, tenemos que mencionar que también está segmentada en lo que podemos describir como los bronquios, en estructuras también que son accesorias o adyacentes a los bronquios, que serían bronquiolos, luego los pulmones, que son los órganos de captación o almacenamiento del aire, ¿verdad? Y a nivel de ellos, los alveolos, que son unidades funcionales que se encargan de ese mecanismo de respiración celular tan importante que mencionamos, como es el intercambio gaseoso a nivel alveolar entre sangre y gases. Bueno, en cuanto a los bronquios, vamos a hablar que los bronquios están divididos según por segmentos, ¿verdad? Los bronquios principales son tubos formados por anillos de cartílago hialino. Hay un bronquio para cada pulmón, se dirigen hacia abajo y hacia afuera, desde el final de la tráquea hasta cada uno de los pulmones. El bronquio derecho es más vertical, más corto y más ancho, y el izquierdo es más, se puede decir que es más, como más alargado y tiene una luz, hablamos de luz cuando hablamos del interior de un órgano hueco, una luz más estrecha, ¿verdad? Esto es característico que principalmente por la forma en que cambia la morfología anatómica a nivel izquierdo por la ubicación del corazón, ¿verdad? Este, Anatómicamente hay una variabilidad que hace que esos cambios a nivel izquierdo y derecho. Algo importante es que este hecho de que el bronquio derecho sea más vertical, más corto y más ancho, hace que muchas veces cuando ocurre algún objeto extraño, principalmente en los niños, pero también ocurre en los adultos, que ingresa a nivel de las vías respiratorias, la mayor parte de los casos se encuentra en el bronquio derecho. Es algo característico y interesante, ¿verdad? Que tiene que ver con, con su forma anatómica. Cada bronquio principal, derecho e izquierdo, que se van a ir dividiendo, ¿verdad? En lo que serían bronquios lobulares, que son 2 en el izquierdo y 3 en el derecho, ¿verdad? Eso tiene que ver con los lóbulos pulmonares y con las estructuras que hablamos, la variabilidad de estructuras. Cada uno corresponde al lóbulo del pulmón. Una vez estos bronquios se van a ir segmentando una y otra vez hasta formar lo que serían los bronquiolos, que son ramificaciones cada vez más pequeñas. Y finalmente lo que serían los bronquiolos terminales, que son los que ya están en pleno contacto con los alveolos. Bueno, todo esto tiene que ver con los bronquios. Este árbol bronquial se va a ir segmentando, de ahí los cambios en su nombre, ¿verdad? Hasta llegar a la zona de los alveolos. Bueno, un órgano importantísimo y muy mencionado y muy relacionado cuando hablamos del sistema respiratorio, siempre todos yo creo que pensamos en los pulmones. Son los órganos esenciales de la respiración. Hay dos, en teoría, ¿verdad? Sería lo normal en cada persona. Son ligeros, blandos, esponjosos, muy elásticos y pueden reducirse a un tercio de su tamaño inclusive cuando se abre la cavidad torácica. Durante la primera etapa de la vida son de color rosado, pero al final se van haciendo oscuros, cambiando, ¿verdad? Esto por las partículas de polvo inhalado, ¿verdad? O también por hábitos como el tabaquismo, el cocinar con leña, ¿verdad? O el padecimiento de alguna enfermedad del sistema respiratorio, hacen que esto se modifique y cambie su coloración. Tienen forma de semicono, están contenidos dentro de su propio saco pleural, en la cavidad torácica, y están separados el uno del otro por el corazón y otras estructuras del mediastino. El pulmón derecho es mayor y más pesado que el izquierdo, como hemos mencionado, esa variabilidad de la estructura a nivel de corazón, bueno, perdón, de pulmón derecho e izquierdo, ¿verdad? Por la ubicación de lo que sería el corazón a nivel izquierdo. Eh, el diámetro izquierdo es menor, ¿verdad? Y más vertical. El pulmón izquierdo está dividido en un lóbulo superior, el cual representa la escotadura cardíaca, ¿verdad? Donde se sitúa el corazón, y un lóbulo inferior. El pulmón derecho contiene 3 lóbulos, el lóbulo superior, el medio y el inferior. Vemos que el izquierdo carece del lóbulo medio. Todo por este acomodo a nivel corporal para permitirle un espacio al corazón. Cada pulmón presenta un vértice, una base y dos caras. El vértice es el polo superior redondeado de cada pulmón y se extiende a través de la abertura superior del tórax por encima de la primera costilla.
También cada pulmón va a tener lo que se llama el hilio, ¿verdad? Este hilio está en el centro de la cara interna y está rodeado por la pleura y es la zona importantísima donde pasan las estructuras que entran y salen de cada pulmón, que serían las arterias, las venas, los bronquios, los nervios, los vasos y los ganglios linfáticos, ¿verdad? Formando los pedículos pulmonares. Las ramas de la arteria pulmonar distribuyen sangre de nuevo a los pulmones para que estos se puedan oxigenar, acompañados de los bronquios, de tal modo que hay una rama para cada lóbulo, cada segmento broncopulmonar y cada área funcional del pulmón, ¿verdad? Esto es importante, la irrigación a nivel pulmonar. Las venas pulmonares son las encargadas de recoger la sangre oxigenada desde los pulmones y la transportan a la aurícula izquierda del corazón, eso lo expliqué al principio. Por su parte, las venas bronquiales recogen lo que sería la sangre venosa procedente de los bronquios y la llevan a las venas derechas e izquierdas del nivel pulmonar. Luego llegamos a lo que sería la unidad respiratoria, los alvéolos, ¿verdad? Los alvéolos, hay aproximadamente 300 millones de alvéolos por pulmón y son tan pequeños que miden alrededor de 300 micras. Imagínense, o sea, son estructuras microscópicas y en las cuales su función principal va a ser la de participar en el intercambio gaseoso, ¿verdad? La función primordial de la respiración celular. También podemos hablar que el pulmón o los sistemas respiratorios tienen estructuras accesorias, ¿verdad? Como las pleuras. Las pleuras son membranas serosas que tapizan la cavidad corporal que no está abierta al exterior, ¿verdad? Eh, Recubren a los órganos que se encuentran en su interior, como por ejemplo en los pulmones. Hablamos hablado que teníamos tres estructuras de este tipo a nivel de la caja torácica, que era el pericardio, ¿verdad? Cual se encarga de recubrir el corazón, y las pleuras izquierda y derecha, que se van a encargar de recubrir cada pulmón, ¿verdad? Hay dos pleuras en cada lado. Cada pulmón está cubierto completamente, íntimamente, por una membrana serosa, lisa y brillante, ¿verdad? Que la vemos en ese corte anatómico de la imagen, que sería la pleura visceral. Y la cavidad torácica está cubierta por una membrana serosa llamada la pleura visceral, parietal, perdón. Entonces, la visceral va a estar en contacto con el pulmón y la parietal va a estar en contacto con el resto de órganos que están mediados al exterior de esta pleura. Este espacio virtual que hay entre los dos espacios se llama la cavidad pleural y está recubierta de un líquido seroso, acitocito, ¿verdad? Que se encarga de como de crear un espacio que sería el líquido pleural. Este, la pleura y sus presiones a nivel de cada pulmón son las que se encargan por presión negativa de expandir, ayudan a expandir y a retraer lo que sería el pulmón en la respiración. Muchas veces se encuentran emergencias a nivel de las pleuras, más que todo cuando hay impactos importantes a nivel pulmonar, cuando hay heridas de arma blanca, heridas de arma de fuego, accidentes de tránsito que involucren un trauma toracoabdominal importante y es que el pulmón se colapsa, ¿verdad? Que muchas veces hablaríamos en este caso lo que sería un derrame pleural, ¿verdad? Que hay de dos tipos. Hay el hemotórax, que es cuando hay liberación o salida de sangre a este líquido, y el neumotórax, que es cuando lo que sale a ese espacio, ¿verdad? Y contrae el pulmón sería aire, ¿verdad? Son dos emergencias importantes que su resolución tiene que ser prácticamente dependiendo del grado del derrame que haya, ¿verdad? Tiene que ser abordada por un especialista en trauma de emergencias. También en la pared torácica, bueno, tenemos las cavidades pleurales, como dijimos, derecha e izquierda, y el mediastino, ¿verdad? El mediastino es como un espacio, podemos decirlo, virtual, ¿verdad? En esto está contenido el corazón, los grandes vasos, la tráquea, los bronquios, el timo, el esófago, los nervios frénicos, el nervio vago, que es el décimo par craneal, que lo abordamos en el curso de anatomía 1, lo mencionamos, el conducto torácico, los ganglios linfáticos, todas son estructuras importantísimas que están ubicadas en esta parte, ¿verdad? Podemos mencionar también, bueno, que como vemos ahí el timo, que es una masa de tejido linfoide de forma plana y lobular que se encuentra como detrás del manubrio del esternón, ¿verdad? En los recién nacidos puede expandirse a través de la abertura torácica superior muy grande, ¿verdad? Y conforme vamos creciendo se va haciendo más pequeño, ¿verdad? Casi desaparece en la edad adulta. Más que todo, el timo característico observable se va a presentar en niños, ¿verdad? En adolescentes aún un poco, en adultos no va a ser casi observable.
Y también vamos a ver lo que es el conducto torácico, ¿verdad? Que es un conducto linfático de unos 45 centímetros de longitud que se encarga de la mayor parte de la linfa del cuerpo para desembocarla en el sistema venoso a través de la vena brachiocefálica izquierda, ¿verdad? Es un aspecto anatómico importante. Bueno, a grosso modo, esto fue el resumen principal de las estructuras y las funciones principales a nivel respiratorio, ¿verdad? También podríamos hablar un poco lo que es la ventilación pulmonar, para finalizar, ¿verdad? Que es esta primera etapa del proceso de respiración y que ocurre en dos movimientos principales, no los mencionamos al principio, que son la inspiración, ¿verdad? Que es cuando usted o yo metemos aire a los pulmones, ¿verdad? Entonces el diafragma se contrae y los pulmones se hacen más grandes. Y la expiración, que es cuando los pulmones se hacen más cortos y el diafragma se relaja, ¿verdad? Que sería ese movimiento que hacemos nosotros para liberar toda esa respiración, ¿verdad? Finalmente tenemos que decir que el aire atmosférico es una mezcla de diferentes gases, ¿verdad? En diferentes concentraciones, más que todo 78% es nitrógeno, 21% oxígeno, que es lo que es la fracción inspiratoria, ¿verdad? O la FiO2 es de 21% a nivel atmosférico, y que todo este proceso de respiración va a trabajarse a nivel de intercambios o cambios a nivel gaseoso, principalmente a nivel de lo que sería oxígeno y CO2. Estos ya son aspectos como bioquímico, muy importante y muy característico, y que se puede ahondar más, pero para razón del curso, la parte fisiológica, la parte anatómica es lo que nos viene a importar. Agradecerles por su tiempo, su espacio, y en esta lámina vemos la fuente de consulta, principalmente de libros de anatomía y fisiología humana, que pueden ser revisados, pueden también tenerlos ahí, como muchos están en la web, pueden tenerlos ahí para la hora que hacen los trabajos, los diferentes del curso, tenerlos presentes, las imágenes y los trabajos. Bueno, me despido agradeciéndoles por su tiempo, que tengan un bonito día. Muchas gracias.